pobres seguidores islámicos. to tell his poor Islamic followers, Señores, vale la pena que ustedes me sigan. people, it's worth it to follow me. Porque como profeta yo les hablé verdades. Because as a prophet, I spoke to you truths. Les hablé que existen 7 cielos. I spoke to you that there exists 7 Les heavens. hablé que existe un paraíso. And I spoke to you that there exists a paradise. Yo me morí. I died. Estuve muerto. I was dead. Estuve allá viendo el paraíso. I was over there in the paradise. Y ahora yo he resucitado And now I have para resurrected decirle a ustedes to tell you que tengan confianza. to trust Que mi mensaje es verdadero. that my message is true. Porque yo ya estuve allá. Because I've already been there. Así que mi palabra ahora tiene más peso. So then now my message is even weightier. Pero no es así. But it's not like that. Mahoma está muerto. Muhammad is dead. Pero veamos otra religión también. And now let's look at another religion. Next, por favor. El hinduismo. Hinduism. El hinduismo es sin lugar a dudas una de las religiones más antiguas. Hinduism is one of the oldest religions. Lástima que no podemos leer aquí. Necesitábamos a alguien, productor allá, que me sacara por lo menos en 4 porciones eso y podíamos haber leído la historia que tenemos ahí. I'm sorry we cannot read this. I should have brought a stronger image of this, but we could have Pero read ahí what it tenemos written la there. historia resumida del hinduismo. This is a kind of a resume of the Los history hindúes of adoran Hinduism. a un dios mitológico. The Hindus worship a mythological God. Así lo describe las mismas universidades. The universities themselves ¿Qué describe quiere decir la palabra like this. mitológico? What does the word mythological mean? ¿Algo que pudo existir o algo que no pudo existir? Something that could have existed or something that could have not existed. ¿Qué otra definición le podemos dar a mitología? What other definition can we give to mythology? Otra definición es algo que fue inventado. Algo que fue inventado. Something that was invented or made up. O algo que no es verdad. Or something that's not true. Eso es lo que describe el diccionario a Hare Krishna. That's what the dictionary describes as O Hare Krishna. Krishna. Or Krishna es un dios mitológico, dicen ellos. Krishna is a mythological god. Es un dios mutuante, dicen ellos. He is a mutant god. Representado por el color negro o por el color morado. He is represented by the color black or the purple color. La creencia fundamental del hinduismo The fundamental belief of Hinduism dice que el dios Krishna says that the god Krishna dice que tenía relaciones eróticas said that he had erotic relations con todas las mujeres. with all the women. ¿Cómo puede usted creer en una religión How can you believe in a cuyo religion Dios que se cree es un Dios mitológico? in a God that believe he's a mythological Donde God? las enseñanzas son bastante raras y extrañas. Where their teachings are very, very strange. Sin lugar a duda el hinduismo es una religión súper pagana. But without a doubt, Hinduism is a super pagan religion. Unos 700 millones de personas creen en esa religión. About 700 million people believe in that religion. Los seguidores del hinduismo The followers of Hinduism, realmente son dignos de lástimas. they are really worthy of our pity. Es la religión más que tiene menos fundamento que todas las religiones. It is the religion that has the least foundation of every religion. Es tan pobre la religión del hinduismo The Hinduism is such a poor religion que creen en cosas tan horripilentemente sin sentido. that they believe in such things that really Sin sentido. without meaning. El siguiente personaje, la siguiente The next person imagen que vamos a ver, we're going to see. el siguiente personaje se alimentó en esta misma religión. The next person we're going to see, he fed himself De in ahí this vino el religion. principio de él, And this is where his beginning was. para fundar la siguiente religión. To found the next religion. Buda, quien vivió en el año 563, 486 antes de Cristo, Buddha, who lived in the year 563 to 486 before Christ, fundador del budismo, founder of Buddhism, nació, dice, en el bosque Lumbin, he was born in the Lumbini forest, en las proximidades de Kamplavastu, close to Kapilavastu, actualmente en Nepal, that is actually in Nepal, cerca de la frontera con India. close to the Indian frontier. El nombre de Gautama Buda, The name of Gautama Buddha, como se conoce el Buda histórico, because as it is known in the Buddha history, es una combinación de nombre de su familia, is a combination of the name of his family, Gautama, Gautama, y el epíteto Buda, and the last name Buddha, que significa el iluminado. which signifies the enlightened one. Buda Buddha fue un personaje was a person
que nació en una familia rica también, that was born into a wealthy family, y también fue huérfano de madre. and he was also an orphan from his mother. Encontramos otro vacío en él también. So we find another void in Fue him. criado por su padre y su He madrastra. was raised by his father and his Madrastra. stepmother. Ahí Buda, So there, Buddha, sus padres querían que fuera el heredero de la fortuna de ellos. his father thought that Buddha, the heir of all of their fortune, Unos dicen que Buda tuvo una decepción cuando le fue infiel a su esposa. one of them that said that, or some of them said that Buddha fell into deception when he was unfaithful to one of his wives. Eso le trajo una depresión profunda That brought him a tremendous depression. y se fue a una montaña And so he goes to a mountain donde comenzó su primer, lo que le llaman esto, comunicación trascendental. where he founded this, what they call the transcendental communication. A partir de ese momento, dice, empezó a ser iluminado. From that moment forth, they say that he began to be enlightened. De allí que entendemos que la mayor parte de los monjes budistas tienen rechazo al sexo femenino. We understand that from there that the majority of the Buddhist priests they reject sex with the female. Eso nos da entonces la idea So that gives us an idea de cómo es la historia del budismo. how the history of Buddhism began. Buda murió Buddha died a los 80 años. at 80 years. Él enseñó He taught que todos los que mueren, that everything that dies, si llevaron una vida recta antes de morir, if they lived an upright life before they died, ellos podrán reencarnarse una vez que mueran. they can become reincarnated after they die. Y podrán haciendo diferentes karmas hasta llegar al séptimo karma. And through the following karmas, they go up even to the 7th karma. Si él fue un hombre malvado, va a encarnar en algo bien feo. If he was a wicked man, he's going to be incarnated in a very ugly thing. Si fue un hombre muy justo, entonces va a encarnar en algo muy importante. If he was a very righteous man, then he's going to be incarnated into something very Más de righteous. 1000 seguidores creen esta creencia. More than, ¿cuántos? Mil millones de seguidores. 100 million, 1 billion people. Estos believe this millones, belief. 1000 millones. 1 billion people. Estos millones These billions están creyendo 100% are believing 100% que cuando ellos se mueran, that when they die, ellos van a encarnarse. they're going to be reincarnated. ¿Sabe lo que significa 1000 millones? Do you know what 1000 million mean? millones. Ahora bien, cuando Buda muere, When Buddha dies, Buda fue incinerado, Buddha was quemado. he was cremated. Así es que su cuerpo no queda nada. So then there was nothing left of his body. Buda no pudo resucitar entonces. So then Buddha could not resurrect. Buda no ha venido del más allá Buddha did not come from the hereafter para decirle a sus seguidores, to tell his followers eso del karma es una verdad. that thing about karma, that's a truth. ¿No son dignos de lástima todos los budistas? Aren't all the Buddhists worthy of our pity? Pero hubo un hombre But there was a man que también vivió hace 2000 años. who also lived 2,000 years ago. Su nacimiento fue eminentemente sencillo. His birth was very, very simple. Nació en un hogar sencillo. He died, or he was born in a very simple place. Fue criado por dos personas maravillosas. He was raised by two very marvelous people. Su madre maternal His maternal mother era una mujer justa y una mujer santa. was a righteous and a holy woman, Una mujer judía. a Jewish woman, Una mujer que como judía aborrecía la idolatría. a woman who as a Jew hated idolatry. Si María viniese hoy en día al Vaticano, If Mary would come today to the Vatican, lo primero que diría María al Papa, the first thing that Mary would say to the ¿por Pope qué ustedes están enseñando la abominación de adorarme? is, why are you teaching this abomination of worship to ¿No idols? saben ustedes que adorar a una persona común y corriente es una maldición? Don't you know that to worship a common and worthless person is a curse? Es cierto, yo soy María, It's true that I am Mary,